Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, pero eso no es lo que más sorprende. Lo que sorprende es lo que dejó atrás. Palacios de reyes que se suicidaron, catedrales que se derrumbaron en segundos, fuertes donde los franceses construyeron su riqueza sobre los huesos de los esclavos, y una prisión tan horrible que el New York Times usó una sola palabra para describirla. Una palabra que no vas a olvidar. En este video vamos a recorrer los 6 lugares abandonados más escalofriantes de Haití. Lugares donde la vegetación ya devoró los muros. Lugares que el mundo olvidó, pero que todavía están ahí, esperando. Quédate hasta el final, porque el número 1 de esta lista es el lugar más oscuro de toda la cuenta regresiva. Antes de empezar, necesitas entender algo sobre Haití. Este país fue la colonia más rica de Francia. Sus plantaciones producían casi el 40% del azúcar que consumía toda Europa. Esa riqueza se construyó sobre el trabajo forzado de más de 450.000 personas esclavizadas que vivían y morían en los campos. En 1804, esos mismos esclavos se rebelaron, derrotaron al ejército de Napoleón y crearon la primera república negra libre del mundo. Fue un acto que el resto del mundo no perdonó. Francia les cobró una deuda enorme por atreverse a liberarse. Y Haití quedó solo, cargando con siglos de explotación y abandono. Lo que vamos a ver hoy son los restos de todo eso. Comenzamos. Número 6. Molinos de azúcar coloniales. Lavadee. Pocos saben que uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe esconde entre sus palmeras y playas de arena blanca los restos de un sistema que destruyó millones de vidas. Lavadee. Y hoy es un resort privado arrendado por una empresa de cruceros desde 1986. Miles de turistas llegan cada semana a tomar el sol y nadar en aguas turquesas. Pero si te alejas de la playa y caminas entre la vegetación, encuentras algo que ningún folleto turístico menciona. Piedras, muros derruidos, estructuras de piedra cubiertas de musgo y enredaderas que llevan siglos sin que nadie las toque. Son los restos de los molinos de azúcar coloniales franceses del siglo XVII. En el siglo XVII, un noble francés conocido como el Marqués de Lavadie se estableció en esta península y le dio su nombre. Pero lo que vino después no fue civilización, fue esclavitud industrial. Los esclavos en las plantaciones de Saint-Domingue tenían una tasa de mortalidad anual de entre el 6 y el 10%. No porque los mataran directamente, y aunque eso también ocurría, sino porque el trabajo era tan brutal y las condiciones tan inhumanas que los cuerpos simplemente se rendían. Era más barato importar nuevos esclavos que mantener con vida a los que ya tenían. Sobre 1 millón de personas esclavizadas murieron en estas tierras durante 100 años de colonia francesa. Los molinos de azúcar eran el corazón de esa maquinaria. Las piedras circulares donde se trituraba la caña, los hornos donde se hervía el jugo. Todo funcionaba a las 24 horas, impulsado por manos que no elegían estar ahí. Hoy esas piedras siguen entre la hierba de Lavadee. Los turistas que pasan a su lado rara vez saben lo que están viendo. Y si esto te parece perturbador, espera a ver lo que encontramos en el número 5. Número 5. Ruinas coloniales de Jacmel, sureste de Haití. Si alguna vez hubo una ciudad en Haití que el mundo estuvo a punto de salvar, esa ciudad fue Jacmel. Ubicada en la costa sureste del país, Jacmel fue durante siglos una de las ciudades más elegantes del Caribe. En el siglo XIX era un puerto activo de café y azúcar. Sus calles estaban llenas de mansiones coloniales con balcones de hierro forjado y techos de tejas importadas desde Europa. En 1825, Jacmel se convirtió en la primera ciudad de todo el Caribe en tener electricidad. Antes que La Habana, antes que Kingston, antes que San Juan. Esa prosperidad duró hasta que dejó de durar. El comercio disminuyó. Las guerras políticas del siglo XX golpearon la economía. Y luego llegó enero de 2010. El terremoto de magnitud 7,0 sacudió Jacmel con la misma brutalidad que Port-au-Prince. Las antiguas mansiones coloniales, construidas sin códigos de construcción modernos, no resistieron.
Techos que habían sobrevivido 2 siglos se derrumbaron en segundos. Fachadas que habían visto guerras de independencia quedaron reducidas a escombros. Las familias que habían vivido en esos edificios durante generaciones los abandonaron esa noche y nunca regresaron. Hoy, si caminas por el casco histórico de Jacmel, encuentras algo que cuesta describir. Edificios que siguen en pie, pero solo porque no han recibido el golpe final. Paredes que se sostienen unas a otras como si tuvieran miedo de quedarse solas. Balcones de hierro forjado que cuelgan torcidos sobre la acera. Interiores que la vegetación fue conquistando hasta que los árboles crecieron dentro de los salones donde alguna vez hubo música y vida. Un día antes del terremoto, una cadena hotelera había anunciado el primer hotel de marca en Jacmel en más de una década. Ese anuncio nunca se hizo realidad. La inversión se fue, y los edificios coloniales se quedaron solos con el peso de lo que fueron. Lo que más impresiona no es la destrucción, es la belleza que todavía se adivina entre las grietas, como si las paredes se negaran a aceptar que nadie va a volver. Pero nadie va a volver. Número 4. Fort Mercredi, Port-au-Prince. Hay lugares que desaparecen porque nadie los cuida. Y hay lugares que desaparecen porque nadie quiere recordar lo que representan. Fort Mercredi es las dos cosas. Construido por los franceses hacia finales del siglo XIX, en las alturas de Carrefour-Feuil, este fuerte fue durante décadas una estructura militar de piedra que dominaba el horizonte de la capital haitiana. Que desde sus muros se podía ver el mar. Desde sus muros se podía controlar el acceso a la ciudad. Era exactamente el tipo de estructura que un imperio construye cuando quiere dejar claro quién manda. Pero los imperios se van, y lo que dejan atrás se pudre. Después de la independencia de Haití en 1804, Fort Mercredi perdió su función militar original. Fue ignorado por sucesivos gobiernos con problemas más urgentes. Nadie invirtió en su mantenimiento. Nadie lo restauró. Nadie lo protegió. Y la naturaleza hizo lo que siempre hace cuando el ser humano se distrae. La vegetación tropical de Haití es implacable. Las raíces de los árboles tienen una paciencia que ningún muro de piedra puede ganar. Primero vienen las grietas pequeñas, luego las plantas que crecen dentro de esas grietas, y luego los árboles que empujan desde adentro hasta que los muros ceden. Hileus Papillon, presidente del Observatorio Patrimonio de Haití, declaró públicamente que el Estado había abandonado completamente el patrimonio histórico del país. Fort Mercredi fue uno de los ejemplos que citó. Los últimos restos históricos del fuerte, dijo, habían desaparecido bajo los ojos pasivos de las autoridades haitianas. Hoy no quedan muros en pie. Lo que fue un fuerte militar que dominaba la capital es ahora vegetación densa en una ladera de un barrio con otros problemas en qué pensar. Fort Mercredi fue construido por los mismos franceses que esclavizaron a los antepasados de los haitianos. Era un símbolo del poder colonial, y sin embargo, cuando desapareció, algo se perdió con él. Porque los lugares, incluso los lugares oscuros, son testigos, son evidencia, o son la prueba de que algo ocurrió. Cuando esa evidencia desaparece, la historia se vuelve más fácil de negar. Llevamos 3 lugares, y los 3 tienen algo en común. El abandono llegó poco a poco, sin que nadie lo decidiera exactamente. La naturaleza avanzó, el tiempo avanzó, y nadie tuvo la voluntad ni los recursos para detenerlos. Lo que viene ahora es diferente. Los próximos 3 lugares no fueron abandonados por descuido. Fueron abandonados por catástrofe, por tragedia y, en el caso del número 1, por algo que solo se puede describir como maldad deliberada y organizada. Si llegaste hasta aquí, lo que viene ahora es la razón por la que hice este video. Número 3. Palais Sans-Souci, norte de Haití. En 1813, en las faldas de una cordillera en el norte de Haití, y abrió sus puertas el palacio más ambicioso que jamás se había construido en el Caribe. Lo llamaron Sans-Souci, sin preocupación. El nombre era una declaración, una respuesta directa a Europa que se negaba a creer que los exesclavos podían construir algo grandioso. El rey Henri Christophe, un exesclavo que se había coronado rey del norte de Haití, quería demostrarle al mundo exactamente eso. El palacio tenía 3 pisos. Sus salones estaban decorados con tapices,
pinturas y muebles de caoba de Europa. Tenía jardines escalonados inspirados en los de Versalles y un sistema de acueductos que traía agua fresca desde las montañas. Desde sus habitaciones, Henri Christophe mantenía correspondencia con el abolicionista inglés William Wilberforce. Y el hombre que había nacido esclavo escribía cartas a los poderosos del mundo como si siempre hubiera sido su igual. Los visitantes extranjeros lo llamaron el Versalles del Caribe. Y no era exageración. Pero el poder que construyó Sanssouci también lo destruyó. En octubre de 1820, el rey sufrió un derrame cerebral que lo dejó paralizado. Su autoridad se desmoronó. El 8 de octubre de 1820 se quitó la vida en los jardines del palacio. Según la leyenda, usó una bala de plata. 10 días después, su único heredero fue asesinado a bayonetazos. La monarquía haitiana llegó a su fin. El palacio fue saqueado esa misma noche. Los tapices arrancados. Los muebles robados. Y en 1842, un terremoto terminó lo que los saqueadores habían comenzado. Los techos se derrumbaron. Los muros se partieron. Los jardines quedaron sepultados bajo la vegetación. Y hoy las ruinas de Sanssouci siguen en pie en el pueblo de Milot. La UNESCO declaró el sitio Patrimonio de la Humanidad en 1982. Pero la declaración no detuvo el deterioro. Las lluvias se filtran, la vegetación avanza. El hombre que quiso demostrarle al mundo que los exesclavos podían construir maravillas, lo logró. El mundo simplemente decidió dejarla caer. Número 2. Catedral Notre-Dame de l'Assomption. Durante casi un siglo fue el corazón espiritual de Haití. Sus torres gemelas dominaban el horizonte de Port-au-Prince. Sus vitrales habían sido importados desde Europa. La cúpula de la Torre Norte servía como faro para los barcos que entraban al puerto. Era el lugar al que los haitianos acudían cuando no sabían a dónde más ir. La Catedral Notre-Dame de l'Assomption. Construida entre 1884 y 1914, elevada al rango de basílica menor por el Papa Pío XI en 1928. Casi 100 años de historia, de funerales de Estado, de ceremonias de independencia, de misas en tiempos de crisis. Todo eso terminó en menos de un minuto el 12 de enero de 2010. El techo se derrumbó en segundos. El arzobispo de Port-au-Prince, Joseph Serge Mio, murió aplastado bajo los escombros de su propia catedral. Lo que quedó fue una imagen que dio la vuelta al mundo. Las paredes exteriores todavía de pie, pero vacías por dentro. Las torres partidas, la fachada principal enmarcando un hueco enorme donde antes había misa todos los domingos. En 2012 se lanzó un concurso internacional de arquitectura para su reconstrucción. Participaron 134 equipos. El costo estimado era de unos 50 millones de dólares. Y entonces no pasó nada. Los donantes perdieron interés. La inestabilidad política ahuyentó la inversión, mientras la Catedral Notre-Dame de París, que sufrió un incendio en 2019, recibió más de 1.000 millones de euros en donaciones en cuestión de días. La Catedral de Port-au-Prince lleva más de 15 años esperando que alguien recuerde que existe. Las ruinas siguen ahí, las paredes cubiertas de vegetación, los accesos bloqueados. Adentro, donde alguna vez hubo vitrales y casi un siglo de historia, ahora hay escombros y silencio. Hay algo en una catedral destruida que pesa de una manera distinta. Porque una catedral no es solo arquitectura. Es la promesa de que hay algo más grande que el caos. Y cuando esa promesa se derrumba, lo hace de una manera que ningún otro edificio puede igualar. Llegamos al número 1. Recuerda lo que dije al principio. Y hay un lugar en esta lista que el New York Times describió con una sola palabra. Esa palabra es Auschwitz. Número 1. Fort Dimanche, Port-au-Prince. El nombre significa Fuerte Domingo. Fort Dimanche. Suena inocente, casi amable. No hay nada amable en lo que ocurrió dentro de sus muros. En 1957, François Duvalier, Papa Doc, tomó el poder en Haití. En 1964 se proclamó presidente vitalicio. Y para mantenerse en el poder, construyó una policía secreta conocida como los Tonton Macoutes.
los hombres del saco. Tomaron ese nombre del folclore haitiano, el monstruo que se lleva a los niños en la oscuridad, y lo convirtieron en algo real. Su única función era silenciar a cualquiera que se atreviera a hablar. Fort Dimanche era el lugar al que llevaban a los que hablaban. Era un edificio diseñado para unos pocos cientos de personas, y durante los años de Duvalier llegaron a hacinarse miles dentro de sus paredes. Las celdas medían 3 metros por 3 metros. En cada una podían estar encerradas hasta 33 personas al mismo tiempo. Menos de 30 centímetros cuadrados por prisionero para existir. No había juicios, no había cargos. Los Tonton Macoutes llegaban en la noche, sacaban a alguien de su casa y esa persona desaparecía. Políticos, periodistas, dueños de estaciones de radio, profesores, estudiantes. La comida era escasa, el agua se repartía con cuentagotas. Se estima que unas 3.000 personas murieron dentro de sus muros. Duvalier no quería evidencia, así que los registros eran incompletos por diseño. Entre las víctimas estaba Joe Gaetjens, el futbolista haitiano que marcó el gol que le dio la victoria a Estados Unidos sobre Inglaterra en el Mundial de 1950, y un héroe deportivo conocido en todo el mundo. En 1964, los Tonton Macoutes llegaron a su casa. Entró a Fort Dimanche. Nunca salió. Nunca se encontraron sus restos. Cuando Jean-Claude Duvalier huyó de Haití en 1986, Fort Dimanche fue abandonado. Hoy sus paredes se agrietan. Los techos se derrumban. La vegetación crece donde los prisioneros alguna vez raspaban las piedras para sobrevivir un día más. Fue declarado monumento histórico en 1987. Pero sigue ahí, sin señalización, sin vigilancia, sin memoria oficial. Miles de personas murieron dentro de esos muros. Sus nombres no están grabados en ningún lado. Y el lugar que los vio morir se pudre en silencio en un rincón de Port-au-Prince. Si este tipo de historia te parece importante, el like le dice al algoritmo que vale la pena contarlas. Y si no quieres perderte el próximo video, y suscríbete al canal. Es gratis y puedes cancelar cuando quieras.